y Sindemia. Esta actividad forma parte del ciclo de actualización del Departamento de Psicología Clínica en el marco del 300 aniversario de la Universidad Central de Venezuela. Y sin duda alguna para nosotros es un honor contar con ustedes nuevamente en estas actividades, al igual que en actividades anteriores. Va a ser una actividad interactiva que va a permitir que ustedes puedan conversar con los ponentes, conversar entre ustedes y generar de esa manera un espacio de discusión que nos nutra a todos. Nos va a acompañar en la reunión la licenciada Andreina Hernández. Ya voy a proceder a presentárselas. Andreina Hernández es licenciada en psicología, mención psicología clínica, con un diplomado en neuropsicología, ambos de la Universidad Central de Venezuela. Se ha instruido y certificado como conferencista, se desempeña como psicóloga de la unidad de coloproctología del Hospital Universitario de Caracas. Permítame un segundo, por favor, debo resolver un detalle técnico. Del Hospital Universitario de Caracas y forma parte del equipo multidisciplinario del núcleo Aliadas en Tecnología El Valle de la organización Aliadas en Cadena. Participa en líneas de investigación relacionadas a la psicología hospitalaria, la psicología de la salud, así como también a la medición de variables y constructos psicológicos. En el ámbito aplicado se ha desempeñado como psicólogo dentro del área comunitaria de la mano de diferentes ONGs para la atención de comunidades en situaciones de crisis. Igualmente desarrolló labores docentes en la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, en la Cátedra de Psicometría y como supervisora de pasantías en el Departamento de Psicología Clínica de la misma escuela. Detalle especial, contamos con una representante que acaba de ser electa como miembro del colegio, de la Junta Directiva del Colegio de Psicólogos del Distrito Capital. Y bueno, para nosotros es un honor que la licenciada Andreina Hernández nos acompañe. Nuestro segundo participante es el doctor Arturo Rojas, Arturo Rafael José Rodríguez Rodríguez. Él es médico cirujano de la escuela, egresado de la escuela Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela, cirujano general, egresado del Hospital Dr. Fernando Rísquez y actualmente es cursante, especialista cursante de la subespecialidad de la unidad de coloproctología del Hospital Universitario de Caracas. Bueno, para nosotros es un honor que nos acompañen ambos. Le voy a dar paso a la licenciada Andreina y a nivel de chat voy a proceder a enviar una serie de enlaces que en opinión de la licenciada son importantes para ustedes, para que los conozcan. Adelante, Andreina. Buenas tardes, ¿se escucha bien el audio? Aló, buenas tardes. Sí, se escucha perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, me voy a conectar un momentico en la cámara para que me vean. Ok. Bien. Hola, un placer a todos. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecerles a el Servicio de Psicología Clínica y bueno, a todos los profesores del departamento, porque de allí soy egresada y en realidad es un orgullo estar conectada y además apoyar en esta iniciativa que ha venido ya han venido ya haciendo hace unos meses, que creo que es muy, muy necesaria ante la situación que estamos viviendo. Y además creo que el día de hoy ciertamente vengo como que a problematizar un poquito más cuál es el reto del psicólogo en este tipo de situaciones. La profesora Purificación Prieto va a estar pendiente del chat. Preferiblemente las dudas y los comentarios los vamos a leer y vamos a estar prestándoles atención un poquito al final en la ronda de preguntas. Igual va a haber mucho espacio para la ronda de preguntas.
Porque la idea también es intercambiar información, compartir ideas y de aquí vas opciones y oportunidades para que estamos viviendo ahorita. Bien, en estos momentos voy a compartir pantalla. Bien. Espérense un momentico. Pantalla, perfecto. Muy bien. Como ya les comentó la profesora Purificación, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de psicología, salud y sindemia y voy a estar yo como que dando este lineamiento o esta línea de información. Sin embargo, tengo un compañero de trabajo, pues trabajamos en la misma unidad, en la unidad de coloproctología del Hospital Universitario de Caracas, que es el doctor Arturo Rodríguez, el cual va a comunicarse y a conectarse con nosotros más adelante. Sin embargo, su participación está a partir de un video que también voy a compartir en pantalla con ustedes cuando llegue la oportunidad. Bien, por ahora ¿se ve bien la pantalla? ¿Se comparte bien la pantalla? Por favor, para hacer el feedback allí. Para comenzar. Perfecto. Detalles técnicos. Detalles técnicos. Buenísimo. Ya estoy aquí, ya, perfecto. Ya sé que se ve bien la pantalla. Buenísimo. Vamos a comenzar hablando un poquito acerca de este tema tan interesante y tan importante en la actualidad y en el día de hoy, que es la psicología, la salud y la sindemia. Bien. El día de hoy más o menos vamos a tratar estos puntos. Primero voy a abordar algunos aspectos teóricos que son importantes para contextualizarnos en el tema de la psicología, la salud y la sindemia. Luego el doctor Arturo nos va a hacer saber todo lo referente al COVID o al SARS-CoV-2, que es este virus que nos ha hecho desde hace más de un año cambiar todo nuestro panorama y nuestra perspectiva. Posteriormente voy a hablar un poquito acerca de lo que es sindemia, qué es lo que significa, por qué ahora es sindemia y no pandemia, qué es lo que opinan los científicos con respecto a esto. El impacto psicológico de este virus en toda la población, la situación actual mundial y nacional, y además lo que nos lleva a este asunto, qué tenemos que hacer nosotros los psicólogos o qué pasa con nosotros los psicólogos dentro de todo este marco y toda esta contextualización, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es el significado de salud. Este concepto de salud fue declarado por la Organización Mundial de la Salud
en 1948, ¿ok? Y desde ese momento el concepto de salud desde esa organización ya no ha cambiado, puesto que antes era conceptualizada la salud como una simple ausencia de enfermedad. Sin embargo, ahora la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente esa ausencia de afecciones o enfermedades, ¿no? Es importante que dentro de todos estos aspectos, por lo general se puede entender o la población entiende la salud como el bienestar físico, ¿no? Dejando de lado la parte mental y social. Sin embargo, nosotros como psicólogos entendemos que todo el concepto, la conceptualización de salud tiene y está relacionada con todo el conjunto de aspectos que nos envuelven. Por eso mismo, parte importante de nuestra vida es el proceso salud-enfermedad. Este es un proceso bastante complejo que integra sistemas de procesos, no solamente biológicos, que es por lo que lo general como que prestamos mayor atención o le prestan mayor atención a nuestros pacientes, sino que también tiene que ver con procesos psíquicos, sociales y sus interacciones. Aquí podemos incluir también el ámbito personal, el ámbito espiritual y todo lo que tiene que ver y todo lo que involucra y contextualiza a una persona, ¿no? Además, estas interacciones de estos procesos forman parte de la actividad humana y garantizan nuestra estabilidad o inestabilidad, la existencia o muerte del hombre y sus sistemas de relaciones. Obviamente, el hecho de tener alguna complicación en un proceso biológico nos afecta el entorno social. Entonces, todo esto tiene que ver con nuestra salud, entendiendo entonces que la salud no es algo de estar saludable o no estar saludable, sino es un proceso como un continuo en donde se van añadiendo muchos procesos. En donde los procesos sociales además desempeñan un papel muy importante, muy importante, porque influyen y afectan también los procesos biológicos y los procesos psicológicos, ¿ok? Siendo estos tres principales aspectos lo más relevante dentro de la parte de la salud. Bien, dentro de esto también es importante disculpen los carros de fondo, pero estamos en vivo. También es importante saber el contexto en el que estamos y saber las conceptualizaciones de epidemia y pandemia para posteriormente poder hablar de lo que es la sindemia. Bien, la epidemia es aquella enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país determinado, acometiendo simultáneamente a un gran número de personas. Sin embargo, cuando esta epidemia se expande, ¿ok? Es cuando se llama pandemia, la cual es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. No voy a profundizar mucho con respecto a esta parte teórica, puesto que en la participación del doctor Arturo vamos a tener una muy buena recopilación de lo que es una pandemia, de las diferentes pandemias que ha sufrido la sociedad y cómo en específico esta afectación del coronavirus, del COVID-19, ha influenciado en otros aspectos de salud, que es lo que que nos corresponde hablar el día de hoy. Yo voy a dar un enlace a el doctor Arturo Rodríguez. Como les comenté, él puede participar en la ronda de preguntas en la última parte, sin embargo, ahorita no se encuentra presente dentro de esta conferencia. Entonces, preparamos un video, él preparó un video para su participación. Las dudas que le puedan preguntar al doctor Arturo Rodríguez las pueden anotar en el chat y vamos a estar al pendiente en la ronda de preguntas que él lo va a poder contestar en vivo porque va a poder participar. Muy bien. A continuación voy a compartir la pantalla para que escuchen el video.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Disculpe por no estar en vivo con ustedes. Yo soy el doctor Arturo Rodríguez, soy cirujano general y la tarde de hoy voy a hablar respecto a las consultas de la pandemia. Primero que nada, vamos a ver un poco de la historia. Ese lo podemos evidenciar en la imagen, el papiro de Evers, que es un documento médico egipcio que data de los años 1550 a.C. En la traducción se refleja la evidencia de adenopatía en ganglios inflamados en el cuello. En ese entonces se conocía como esa enfermedad como peste blanca, pero a través de los años tuvo el nombre de tuberculosis. Podemos evidenciar que esta patología es un poco antigua, pero todavía está presente en la actualidad, causando alta morbilidad y mortalidad. Una de las grandes epidemias que ha pasado por el mundo se llama la peste negra o la peste bubónica. Él tuvo dos brotes importantes. El primer brote fue en el año 500 después de Cristo y un segundo brote que duró 4 siglos, desde 1300 hasta 1770, y causó en Asia y en África 60 millones de muertes y en Europa 25 millones de fallecidos. Una característica importante de esta epidemia fue la vestimenta de los médicos en ese entonces. La mayoría de las pandemias o epidemias que ha pasado por la humanidad no tienen vacuna. La mayoría tienen un tratamiento para su cura o para disminuir su enfermedad. Una de las que tiene la vacuna es la viruela, que presentó una epidemia en Europa en el año 1800. En la actualidad, este tipo de patología es muy difícil de observar. Una epidemia importante que pasó por Europa y África fue el cólera, que duró 40 años, desde 1860 hasta 1900. La gripe española, entre comillas, se conocía como la última pandemia en la humanidad antes del coronavirus. Duró desde 1918 hasta 1919. Oficialmente se conoce que hubo 20 millones de muertes, pero extraoficialmente se manifiesta que se presentó 50 millones de fallecidos y afectó de 20 a 40% de la población mundial, que es entonces aproximadamente de un tercio de la población. Podemos evidenciar cómo eran los hospitales de ese entonces, hospitales de Estados Unidos para atender a los enfermos. Y en aquella época los pacientes, las personas que salían a la calle y no utilizaban tapabocas o cubrebocas, lo llevaban a la cárcel. La gripe española, entre comillas, se conocía como la última pandemia en el mundo antes del coronavirus, pero el SIDA, desde que fue descubierto en 1930, en la actualidad no existe una vacuna para la misma, sino un tratamiento para disminuir la enfermedad en la sangre del paciente. Esta misma se puede transmitir a través de transfusiones sanguíneas, relaciones sexuales y durante la gestación. En el día de hoy, ¿cuántos casos de coronavirus se ha presentado desde que comenzó la pandemia? Se ha presentado 167 millones de infectados. Aquí estamos incorporando los grupos recuperados y activos actualmente, una mortalidad de 3.480 millones de fallecidos en todo el mundo. Los países más afectados, tenemos en la gráfica, Estados Unidos, India, Brasil y Turquía. ¿Cuáles son los principales motivos de consulta? No nada más en México, como ustedes pueden ver en la gráfica, sino también en el mundo. Aquí estamos incluyendo a Venezuela. La primera infección por la cual el paciente acude a la consulta son las infecciones respiratorias agudas. Ahí estamos incluyendo la rinitis, sinusitis, faringitis, amigdalitis, las infecciones respiratorias bajas como neumonía, tuberculosis, entre otras. No cuantos aquí que estamos presentes hemos tenido algunas de estas enfermedades anteriormente comentadas y no hemos consultado al médico, simplemente con tratamiento en el hogar casero nos hemos recuperado. Con todo eso es la enfermedad con mayor motivo de consulta. Las infecciones intestinales provocadas por organismos, bacterias o malas digestiones es otro motivo de consulta que es muy frecuente, ocasionado por alimentos contaminados. Las infecciones urinarias, principalmente muy comunes en el sexo femenino y con las mujeres en gestación. Las úlceras, la gastritis y la duodenitis, muy frecuente esta patología en personas que tienen ayunos prolongados, que tienen alto consumo de café, de picantes y de condimentos.
La gingivitis y enfermedad periodontal son aquellas personas que tienen mala higiene bucal. Podemos ver que estas primeras 5 causas de morbilidad en el mundo son la mayoría prevenibles con una dieta ideal y un tratamiento de control médico preciso. Quiero recalcar que el motivo de presión arterial está ubicado en el número 10. Después les voy a contar porque ese punto importante. Ahora, ¿cuáles son un gráfico publicado por la OMS? Podemos evidenciar la comparación de 2020 al 2019. La primera causa de muerte en el mundo es la cardiopatía isquémica, o también llamado infarto al miocardio. Esta causó en el año 2000 aproximadamente 7 millones de muertes, pero en el año 2019 causó 9 millones de muertes. El accidente cerebrovascular es el segundo patología más frecuente que causa fallecimiento, también llamado ACV, y esto es debido a una descompensación de la hipertensión arterial sistémica. Eso quiere decir que la descompensación de la enfermedad arterial sistémica ocupa el primero y el segundo lugar de causa de muerte en el mundo, causando así una sumatoria de muertes de 2019 de aproximadamente 15 millones de fallecidos en un solo año. En tercer lugar tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, que es totalmente prevenible. Este tipo de patologías y de difusiones debido al cese del consumo del tabaco y del cigarrillo, las infecciones de las vías respiratorias inferiores, podemos evidenciar que en el año 2000 hubo aproximadamente 3 millones de fallecidos en el mundo, y en el 2019 esta cifra disminuyó. Pero actualmente, debido a las complicaciones del COVID, este tipo de patología ha causado muchos fallecimientos. Ahora, ¿cuáles son los países que tienen alta mortalidad diaria? Lógicamente, mientras más grande es el país, más alta es su población y por ende mayor hay fallecidos al día. Tenemos tanto China como la India, países representantes del continente asiático. En la parte de América tenemos Estados Unidos en tercer lugar, Europa, el país de Rusia, y en Latinoamérica el país con más fallecimientos es Brasil al día. Ahora, según la literatura, los pacientes que fallecen por coronavirus tienen comorbilidades. La principal comorbilidad que se reporta en la literatura es la hipertensión arterial, el EPOC, debido a pacientes que consumen cigarrillos de forma crónica, pacientes diabéticos y pacientes obesos. Podemos evidenciar que este tipo de patologías, a través de un control preciso con el médico, con su medicamento al pie de la letra y con una dieta precisa, son enfermedades que se pueden prevenir en su totalidad. Este gráfico es de Estados Unidos, que se publicó en enero de 2020, que refleja que el coronavirus era el primer causante de fallecimiento en ese país en el mes de diciembre, superando las enfermedades cardíacas y el cáncer. Ahora, ¿por qué el paciente tarda mucho para ir a una consulta médica? Primero que nada, cuando el paciente comienza una enfermedad o sintomatología de una enfermedad, el paciente va a ser automedicado a través de su hogar, que siempre tiene un medicamento para la fiebre, para el dolor, y él mismo se lo ingiere y el paciente en muchas ocasiones se mejora sin consultar médico. Este paciente hace una consulta a una persona de la salud que no es médico y que ha presentado la sintomatología similar a él y le consulta para ver qué medicamentos, qué recetas puede ingerir para su recuperación. El paciente también hace la búsqueda de información en internet principalmente, que por el cual le llega a otras recetas, a otros tratamientos para su mejoría, entre comillas. Ahora, el paciente cumple con estos parámetros anteriormente comentados, pero como no mejora, consulta médico. Ya esto ha pasado semanas, meses y hasta años con la enfermedad. ¿Por qué el paciente no acude? Por el tiempo. La mayoría de las veces, nuestros trabajos es en el horario de la mañana y también las consultas médicas, la mayoría son en la mañana. El paciente tiene que faltar al trabajo o pedir un permiso al jefe, para poder ir a la consulta médica. Para evitar los problemas con el patrón o el jefe, el paciente decide no acudir a la consulta y conserva su trabajo.
El dinero. Aquí en Venezuela la mayoría de las consultas son gratis en la parte pública, pero siempre el paciente quiere verse en una parte privada con un médico especialista o sabe que el médico le va a mandar un tratamiento en tabletas que tiene que comprarlo y como no tienen el poder adquisitivo del mismo, entonces decide no consultar al médico. El miedo, el paciente siempre va a tener miedo de ir a la consulta porque puede recibir una noticia de su enfermedad que es incurable, que es mortal o que tiene que vivir con ella toda la vida. Siempre vamos a tener familiares o amistades que van a comentarle al paciente que no vaya a la parte del médico, que no vaya a la consulta, porque la enfermedad, los síntomas que tiene es algo que se va a curar solo y no es necesario una visita médica. Ahora, todos son elementos para filtrar ahí y que tarde al paciente a consultar al médico tratante. Ahora, todos esos filtros anteriormente comentados vamos a incorporar al coronavirus. Porque el paciente no sale de su casa a la consulta por miedo al contagio, no nada más para el contagio de él, sino el contagio de sus familiares. La cuarentena y restricciones. Aquí en Venezuela tenemos semanas flexibles y semanas de cuarentena. En las semanas de cuarentena, muchas clínicas, muchas tiendas, muchos lugares, hasta calles, cierran sus accesos y por ende el paciente no puede salir. Tiene que esperar en la semana flexible para poder hacer sus diligencias e incluir la consulta médica. El poder adquisitivo. Durante la pandemia, muchas personas han disminuido su poder adquisitivo diario y por ende tienen que buscar otros medios, otros métodos para poder obtener dinero. Eso va a quitarle tiempo al paciente y va a hacer que no consulte al médico. Esperar. La mayoría de los pacientes, un buen grupo, están esperando que pase la pandemia para poder consultar al médico por su enfermedad o sintomatología presente. La compañía. Muchos pacientes prefieren ir acompañados con un familiar o con una amistad a la consulta médica para poder entender mejor lo que el médico le va a explicar o simplemente porque el paciente tiene una discapacidad motora y necesita una compañía. Debido al coronavirus, a la cuarentena, estas compañías han disminuido y por ende el paciente no puede consultar al médico solo. Ahora, todos esos elementos han disminuido las consultas médicas. Sí, pero han disminuido las consultas médicas presenciales. Todavía las consultas médicas siguen presentes a través de otros medios, a través de la tecnología, llamado la telemedicina. Desde que ha avanzado la tecnología, la comunicación también ha mejorado y eso incluye a través de las consultas médicas. Anteriormente solamente había una manera de visitar al médico de forma presencial. Actualmente se puede hacer de un teléfono celular, de una computadora, de un televisor. Muchos que estamos aquí presentes hemos resuelto pacientes a través de mensajes de texto o llamadas cuando nos piden una pequeña consulta. Puede ser tanto familiares, amistades como otros pacientes. Así, en la imagen presente es como ve el paciente, que es la consulta. Pero en realidad el personal de salud, así es como lo presenta, así es como lo manifiesta, que es la consulta médica a través de la tecnología. Muchas personas están a favor, otros en contra de la telemedicina. ¿Cuáles son los elementos a favor? Que evita aglomeraciones y por ende los contagios. Evita el traslado de los pacientes y en muchas compañías privadas han colocado este método de comunicación a las 24 horas del día. Algunos salen un poco más baratos que pagar una consulta médica normal privada y tenemos una efectividad de diagnóstico 80% de los casos. ¿Cuáles son los elementos en contra? Que lógicamente no podemos hacer una más parte del médico, importante en la parte del internet, tener mucha paciencia para ese tipo de consulta a través de la tecnología. El paciente, independientemente de que pueda consultar al médico vía telefónica, tiene que salir de su hogar para comprar medicamentos. Aunque en actualidad allá hay muchas farmacias que se los medicamentos vía online y lo puede llevar hacia la puerta de la casa del paciente. Y tener una falla diagnóstica del 20%, eso se debe a que no podemos examinar al paciente y no lo tenemos enfrente de nosotros. Para terminar, voy a dar unas recomendaciones. Es importante siempre utilizar el uso de tapabocas, el lavado de las manos y el gel antibacterial. El gel antibacterial tiene que ser con alcohol de más del 70% para su efectividad. La vacunación, independientemente qué marca de la vacuna desde el país que provenga la vacuna, si usted tiene esa disponibilidad, por favor, pero la vacuna va a hacer que tengamos menos complicaciones en la infección. La infección, la vacuna va a hacer que tengamos menos complicaciones en la infección. Por ende, la infección va a ser menos. 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 Por ende,
pero sí hay una alta probabilidad que nos podamos contagiar, pero que la infección va a ser leve. Entonces, igualmente, tiene que utilizar la prevención anteriormente comentada para disminuir la infección de sus familiares. Si necesita una consulta, vaya al personal de salud de forma directa, pero siempre manteniendo los medidas de bioseguridad. Tener mucha paciencia. Eso no nada más va a ser para el paciente ni para el personal de salud, sino también para nosotros como humanos, como personas, porque no sabemos cuándo se va a terminar esta pandemia. Como podemos visualizar anteriormente en la historia, muchas pandemias que duraron pocos años, pero otras que duraron muchos años y hasta siglos. Entonces, tener mucha paciencia. Termino con esta frase: la base del éxito en la vida es la buena salud. Muchas gracias por su atención y de nuevo disculpen no estar en vivo con ustedes. Ok. Como les había comentado, Arturo va a estar a la ronda de preguntas. Entonces podemos, las preguntas que tengan acerca de su participación, cuáles son las comorbilidades del coronavirus y cómo esto ha afectado obviamente desde el punto de vista de las consultas médicas y cómo ha afectado el proceso de salud de enfermedad de cada uno de los pacientes. Entonces, bueno, aclaren sus dudas, coloquen allí en el chat, que lo más seguro es que al final de la presentación, en la ronda de preguntas, el doctor Arturo va a estar participando con nosotros. Igualmente, esto es como una especie de contexto para poder hablar de lo que venimos a hablar, ¿no? De la parte de la psicología de la salud y todo lo que tiene que ver con este nuevo término que estamos acuñando, que es la sindemia. Queremos saber, o fue para nosotros importante añadir dentro de esta participación, la participación médica, porque sin esta contextualización de la parte médica, del ámbito médico, no podríamos profundizar, ¿no?, en esta área y exactamente saber cuál es el reto del psicólogo en todo este aspecto. Antes de continuar, me voy a disculpar primero porque ahorita se antojaron todos los camiones de pasar por mi casa, pero espero que se escuche bastante bien. Me están diciendo que todo está bien por ahora. Bien, vamos a continuar. Ok, el término sindemia, según la Real Academia Española, es un neologismo no asentado en el uso general que se documenta para aludir a una situación en que varias epidemias coexisten en el tiempo y se potencian mutuamente. Este término principalmente fue acuñado en estadounidense Helsinger, y él plantea que la sindemia es el conjunto de dos o más enfermedades que interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de edades. ¿Ok? Entonces vemos que son dos o más enfermedades que no solamente están presentes en el la Universidad de Laval, la Universidad Canadiense de Laval, Tiff N. Kenny, propone o plantea que la sindemia permitirá fijarse no solo en la enfermedad infecciosa, es decir, en todo este evento y este proceso biológico que obviamente el coronavirus está generando, por ejemplo, sino también el contexto social y por ende psicológico también de las personas. Entonces, estos términos tienden a ser un poco, o este término de la sindemia tiende a ser un poco para involucrar, más allá de la parte biológica, involucrar los aspectos psicológicos y sociales que afectan a la persona y que por ende también perjudican a nivel físico y a nivel biológico al paciente.
Este video que les estoy mostrando aquí, que está la imagen, no vamos a poder pues luego de esto vamos a dar esto en YouTube para que las personas puedan verlo de forma diferida. Y bueno, por posibles problemas de copywriting que puedan ocurrir, les dejo aquí, y de hecho la profe Purificación le está dejando en el chat los links de este video y de un siguiente video que también vamos a hablar, del cual vamos a hablar, de la BBC News Mundo. Este canal de la BBC News hizo un video de qué es una sindemia y por qué hay científicos que proponen llamar así la crisis del coronavirus. Como no vamos a poder ver el video, les recomiendo además que copien el link, que lo tengan allí para que lo puedan ver y revisar después de la conferencia, pero yo voy a dar como un pequeño resumen de lo que habla en el video para que tengamos una idea y podamos aclarar un poquito qué es una sindemia y cómo es que hay científicos que ahora dicen que el coronavirus no es una pandemia, sino una sindemia, ¿ok? La periodista que ven en pantalla es Ana María Roura de la BBC Mundo. Dentro del video se plantea o se propone que hay muchísimos científicos que plantean que no estamos en el desarrollo de una plaga como el sarampión, la influenza o la viruela. No estamos en una pandemia, sino en proceso de cambio a una sindemia. El COVID es declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2020 y obviamente sabemos que el COVID todavía no ha declarado esta pandemia como sindemia, sino que este término lo están acuñando algunos científicos para poder explicar cómo la humanidad se ha visto afectada no solamente por el COVID, sino por los diferentes aspectos que nos rodean, bien, y que obviamente complican y complejizan este concepto y todo este proceso que estamos viviendo. En el video explican las diferencias que hemos como humanidad que combatir este virus. Todas hemos buscado para combatir el virus y cuáles, y que estas estrategias además están basadas en teorías epidemiológicas básicas que llevan miles y millones de años. Todo lo que tiene que ver con la cuarentena, la vacuna, llevan estudios, no solamente se concentra en el coronavirus, sino que también se han utilizado en otros virus que nos han afectado y que de hecho el doctor Arturo mencionó anteriormente. Sin embargo, algunos científicos proponen que el COVID, en este caso el coronavirus, debe ir mucho más allá, pues se ha descubierto que es mucho más complejo esta situación por la que estamos pasando. Cambiamos nuestra forma de con respecto a la terminología de pandemia y la pasamos a sindemia, tendremos un mejor manejo de la situación. Eso es lo que plantean. ¿Qué es sindemia? ¿No? Sindemia viene de la palabra sergia, que significa cooperación, y pandemia, que significa, como lo habíamos mencionado, una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países. Como les había mencionado, este término fue utilizado por primera vez por el antropólogo médico estadounidense en los 90, Merrill Singer, quien propone que la sindemia es una situación en donde dos o más enfermedades actúan de forma tal que causen un daño mayor a la mera suma de las dos enfermedades. Obviamente, este impacto está facilitado por condiciones sociales y ambientales que juntan a estas dos enfermedades y que hacen que obviamente la población se vea mucho y que esté mucho más vulnerable. Dentro del video plantean y hablan acerca de las diferentes comorbilidades y los diferentes problemas sociales y económicos que tenemos como comunidad y cómo estos problemas sociales, económicos, las diferentes enfermedades crónicas que muchos en el mundo padecemos,
pueden agravar y generar un mayor riesgo a la población en todo este proceso de pandemia. Prácticamente en el video lo que quieren es resaltar cómo a través de este cambio de perspectiva podemos hallar mejores estrategias para poder combatir al COVID-19. Aclaran y resaltan que la sindemia no es solamente la suma de dos enfermedades, sino que se caracteriza por la interacción biológica y social entre diferentes condiciones. Y son justamente estas interacciones entre la parte biológica y entre la parte social los que aumentan las vulnerabilidades de las personas. Hablan de muchas estadísticas en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en África, como los niveles de pobreza, el acceso a políticas sanitarias que son parte de nuestros derechos humanos, cómo esta falta de acceso a estas políticas sanitarias, cómo estos niveles de pobreza, cómo las características y las cualidades sociales pueden influir y pueden afectar a una mayor vulnerabilidad ante todo este contexto de pandemia. Plantean entonces que este cambio de estrategia va a generar una mejora a la lucha o con la lucha del coronavirus. Dicen que no se puede luchar con este virus sin combatir de primera mano con las enfermedades no contagiosas y que además el doctor Arturo ya mencionó, que acomplejan el coronavirus. ¿Ok? Si no se actúa para contener esas enfermedades o para contener o para poder tratar todas estas desigualdades en cuanto a la parte de salud, es muy difícil que podamos combatir al coronavirus completa. Esta nueva estrategia entonces debería ser una prioridad para todas las políticas sanitarias mundiales, que no solamente mejorará la situación mundial en esta pandemia, sino que también cambiará la estructura rígida y desigual que tienen las políticas de salud. Creo que esta situación que plantea este video y que les recomiendo además que puedan observar y que puedan detallar, no es un secreto para nosotros como psicólogos, que sabemos y entendemos y vivimos día a día en nuestro trabajo cómo influye todos los aspectos sociales en los ámbitos psicológicos y biológicos del paciente o del ser humano. ¿Ok? Por lo tanto, la sindemia es una nueva categoría que reúne lo social y lo biológico, incluyendo obviamente la parte psicológica, y este término se refiere a los problemas de salud sinérgicos que afectan a la salud de una población en sus contextos sociales y económicos. Fíjense que aparece el mismo dibujo del proceso de salud-enfermedad, porque nosotros incluso como profesionales de la salud mental no podemos sacar y alejar a nuestros pacientes del contexto en donde viven. Y justamente todo este proceso es algo que debemos entender, no solamente desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista social, para poder abordar a nuestros pacientes de la mejor manera posible. Entonces, ¿cuál es el impacto psicológico del SARS-CoV-2? Y bueno, de todas sus variantes y de los nuevos brotes que han ocurrido y que han existido, ¿no? Entendemos que tiene una afectación física o biológica, que obviamente es la que está tratada por los médicos, ¿no? Sin embargo, nosotros también entendemos que todo el aspecto físico-biológico afecta nuestra salud mental a través de preocupaciones, complicaciones en el manejo de las emociones, miedos, frustraciones, etc. Y que por lo tanto también afectan desde el punto de vista social. Sin embargo, cada uno de estos tres elementos, la parte biológica, la parte mental y la parte social, afectan a los demás. ¿Bien? Y obviamente cuando vamos a hablar de la parte social tenemos que hablar de la familia.
y de las amistades y de la parte comunitaria, que individualmente cada persona está representada por esta trilogía de lo físico, lo mental y lo social, pero que efectivamente cuando una persona tiene una afectación física, al afectar sus aspectos sociales, también llegan a afectar la parte física, mental y social de todas las personas que lo rodean. Pongamos un ejemplo básico de psicología de la salud, que tiene que ver con el cáncer, ¿ok? Resulta que hay un paciente que está sufriendo de algún tipo de cáncer o que padece de algún tipo de cáncer. Obviamente el hecho de presentar el diagnóstico genera afectaciones a nivel mental, como efectos emocionales, todo lo que tiene que ver con el entendimiento de la patología, que nos corresponde a nosotros como psicólogos, por ejemplo, educar en la patología, la adherencia al tratamiento, la aceptación del diagnóstico de los diferentes tratamientos que sean necesarios, el proyecto de vida y todo lo que se refiere a la rutina. ¿Ok? Esto es un ejemplo externo a la parte del COVID, pero se puede ver bastante bien reflejado. Obviamente todo esto puede llevar a conflictos familiares, laborales, de pareja, económicos, que afectan al núcleo familiar o que afectan a la comunidad, trayendo dudas, preocupación, miedo, pensamientos sobre la muerte, obviamente problemas económicos, y que esto obviamente lo podemos relacionar con todo lo que tiene que ver con el coronavirus. ¿Ok? Entonces, un paciente que padece de síntomas o presentando síntomas de coronavirus tiene afectaciones a nivel mental que más a todo su núcleo familiar. Este impacto psicológico del coronavirus es igual al impacto psicológico que cualquier tipo de enfermedad o de cualquier tipo de edad, o hasta incluso un poco más. Vamos a hablar un poquito específico acerca de eso ahorita, pero se relaciona bastante bien a los impactos psicológicos que puede generarse ante un diagnóstico de una enfermedad aguda o una enfermedad crónica dentro de la psicología de la salud. ¿Ok? Entonces, las afectaciones psicológicas que está en aislamiento, que se encuentra en un hospital, que se encuentra en una clínica, que se encuentra en unidad de cuidados intensivos. Todo esto es realmente importante para poder entender la realidad del paciente, ¿no? Dependiendo de la complejidad y de la sintomatología que tenga el paciente, el impacto psicológico puede ser menor o mayor. Y obviamente todo esto afecta a los familiares del paciente. Los familiares del paciente se encuentran afectados porque a lo mejor la persona se encuentra en aislamiento, porque ya no pueden acercarse a ellos, porque tienen miedo de que por haber estado en contacto los días anteriores hayan estado contagiados. Entonces, ellos también son parte internet, en redes sociales, en periódicos, radio, diferentes medios de comunicación, en la calle, boca a boca, grupos de WhatsApp, tenemos la influencia de lo importante que es, de lo peligroso que es, y aquellas personas que no se han contagiado tienen miedo de salir porque se pueden contagiar, miedo de se encuentran aisladas todo el tiempo o han desarrollado diferentes comportamientos o conductas compensatorias para poder sentirse seguros y tranquilos de no contagiarse, ¿no? También se encuentran los pacientes post-COVID.
estos pacientes post-COVID, que es algo bastante particular que vamos a mencionar más adelante, son realmente importantes de destacar porque son pacientes que presentaron el COVID y que saben y lo han vivido. Algunos pacientes con sintomatología más leve, otras con sintomatología más grave, pero los pacientes post-COVID van a hacer algo y van a ser un reto que vamos a tener desde el punto de vista psicológico en particular, puesto que la mayoría de los pacientes que se recuperan de COVID pueden no tener ya el virus, pueden ya no ser contagiosos. Sin embargo, la sintomatología del COVID permanece en su cuerpo por una cantidad de tiempo indeterminada, que depende del sistema inmunológico de la persona, depende del tratamiento, depende de la sintomatología que tuvo, y obviamente puede generar mucho mayor impacto psicológico porque la fatiga y el agotamiento, que es por lo general lo que queda, afecta en su vida laboral, en su vida de pareja, en su vida de amistades, en el reintegrarse en su día a día y en su vida cotidiana. Y eso es algo bastante importante, sobre todo para los pacientes, el volver al día a día y el volver a como era antes. ¿Ok? Y eso, el hecho de no volver con la rapidez que a lo mejor esperan los pacientes, es un impacto psicológico bastante importante del cual los psicólogos tenemos que estar pendientes. Los pacientes con comorbilidades. Esto es algo bastante peculiar, puesto que pueden ser pacientes que les haya dado COVID o que no, pero estos pacientes con comorbilidades debemos prestarles muchísima atención porque son esos pacientes que tienen alguna otra sintomatología que no es coronavirus o que por tener esa sintomatología se encuentran muchísimo más vulnerables de presentar coronavirus y que se han visto de alguna u otra forma afectados por todo lo que tiene que ver con la pandemia y con el acceso a su cura y a sus tratamientos. Entonces, pacientes con cáncer que se le que se le cancelaron las quimioterapias, las radioterapias, que ya no hay medicamentos para poder tratar su diagnóstico, pacientes que están a la espera de ver por una biopsia para ver si para descartar o para ver si tienen algún tipo de diagnóstico. Y a raíz del coronavirus, a raíz de todo lo que implica y lo que significa para la parte hospitalaria y para la parte clínica, el hecho de estar con una pandemia como la que estamos tratando y como la que estamos llevando, se paralizan muchas cosas y se pierde el acceso y los pacientes pierden el acceso a muchas facilidades que tenían antes de la pandemia. Y obviamente no podemos descartar dentro del impacto psicológico al personal de salud. Personal de salud no solamente médicos, sino también nosotros mismos, del cual obviamente más adelante voy a mencionar y voy a hablar un poco más. Bien, dentro del impacto psicológico, porque bueno, ya ustedes bien saben cuánto afecta una violación biológica a nuestra psique, quisiera destacar dentro de esta parte unos puntos muy en particular para poder continuar con un video bastante interesante, del cual también le vamos a compartir un link, porque por cuestiones de copyright no lo vamos a poder presentar, pero vamos a ver más adelante. Dentro de las estaciones reportadas con mayor frecuencia en los estudios consultados se encontraron los trastornos emocionales, depresión, estrés, apatía, irritabilidad, insomnio, bien sea de confinamiento, en el caso del manejo de Venezuela, semanas flexibles y semanas radicales, y el hecho de que pase el tiempo y todavía sigamos en la misma situación, obviamente genera una afectación emocional que no podemos evitar, ¿no? Importante dentro de todo esto, lo que ya les había mencionado, la cualidad mediática del virus, que obviamente agrava los efectos emocionales. El hecho de entrar a Instagram, entrar a cualquier en un malestar inmediato. Sin embargo,
La constancia de todo este tipo de situaciones obviamente puede generar y nos va a generar muchísimo más adelante bastante trabajo como psicólogos, porque puede generar complicaciones a nivel diagnóstico psiquiátrico. Como principales estresores posteriores al periodo de cuarentena, obviamente se señalan el problema o las complicaciones financieras, económicas y el rechazo social. Todo esto que tiene que ver con, bueno, a mí me dio o tengo síntomas del coronavirus, prefiero quedarme en casa y no decirle a nadie, porque se me complica, porque prefiero quedarme a casa aislado, decir que a lo mejor me dio un dolor de estómago, para no decir que me dio coronavirus y no sufrir el rechazo y el aislamiento de las otras personas. La poca tolerancia que se tiene ante este tipo de situaciones dentro de la comunidad también se ha observado como una afectación y un impacto psicológico. Está la existencia del síndrome post-SARS-CoV-2, que es el síndrome post-COVID, lo que mencionan por allí, y que cada vez más está haciendo más auge, ¿no? Esto es bastante importante porque cada vez más se ve como motivo de consulta dentro de la parte psicológica ataques de pánico, trastornos de estrés postraumático, irritabilidad, insomnio y trastornos emocionales, debido a que las personas, a pesar de haber salido del COVID, todavía continúan con sintomatología. Y esto es algo bastante importante porque tiene relación con todo lo que es conceptualización con la conceptualización de la enfermedad, con la conceptualización de la muerte, y sabemos obviamente que estos son temas bastante fuertes y bastante importantes para los individuos y para los pacientes. Obviamente los pacientes con comorbilidades o problemas sociales, adicciones, que agravan y que por lo tanto generan un impacto psicológico. Dentro de la situación actual, con todos estos impactos, no tenemos actualmente muchas estadísticas con respecto a la salud médica, tenemos bastantes, ¿no? Pero a principios de este año, principalmente podemos destacar un artículo publicado por la Universidad Pontificia Bolivariana por el licenciado Jorge Martínez, en donde determinan o realizaron un estudio sobre el impacto psicosocial del COVID, haciendo una revisión sistemática de algunos trabajos científicos. Hicieron como una compilación de todos aquellos síntomas y trastornos estudiados que se presentaron en lo que iba de la presencia del COVID, en ese caso, principios de enero hasta junio del 2020. Los principales trastornos que se presentaron fueron la ansiedad en un 28%, la depresión en un 23%, un 15.3% de estrés, trastornos de sueño-vigilia, trastornos para dormir, insomnio, un 9.6%, y obviamente el trastorno de estrés postraumático, un 5.7%. Todo esto obviamente asociado con el consumo de sustancias psicoactivas, bajo rendimiento académico, porque obviamente bajo esta situación hay pérdidas de trabajo, pérdidas en la calidad del sueño, baja comportamientos de autocuidado, baja percepción del estado de salud durante la pandemia y muchísimas situaciones que obviamente afectan nuestras afectaciones, que nos afectan a nivel psicológico. En un estudio de julio del 2020, el licenciado José Hernández del Instituto Nacional de Endocrinología publicó que hay una alta prevalencia en los síntomas de salud mental, de depresión, ansiedad, insomnio, angustia, de porcentajes superiores, como ven, al 34% respectivamente cada uno de los que está allí. Esto obviamente coincide con el criterio de otros investigadores acerca de la afectación que tiene la salud mental por todo este
por todo este proceso que hemos estado viviendo. Por su parte, el Instituto Mexicano de Seguro Social recibió además 1.379 solicitudes de atención e información sobre la salud mental. Todas estas estadísticas son de países extranjeros, en este caso es México, los anteriores eran de Panamá, y es realmente importante estas estadísticas que tenemos. Sin embargo, hay un video que es el que les iba a presentar, pero por copyright les estoy mandando por chat, tomado del canal de YouTube de Píldoras de Psicología. En este video se presentan los efectos psicológicos, o se hablan acerca de los efectos psicológicos de la pandemia y cómo la pandemia está afectando a nuestra salud mental. Este video en particular habla acerca de cómo afecta la pandemia y las estadísticas, las diferentes estadísticas, en un estudio, en un metaanálisis canadiense de la revista indexada del Psychiatry Research sobre datos internacionales a más de 190,000 participantes sobre el impacto de la pandemia en la salud mental. ¿Ok? Entonces, este psicólogo, que es español, da su perspectiva de cómo este metaanálisis da de alguna forma un estatus de cómo está la salud mental a nivel mundial. Algunos de los datos bastante interesantes y bastante importantes que hay que destacar dentro de este metaanálisis, que lo pueden encontrar en la revista indexada Psychiatry Research, son primero que la situación del COVID obviamente afecta en general nuestro estilo de vida. En un primer momento afecta nuestra salud, luego la parte económica y luego la salud mental, como obviamente ha ocurrido en otras pandemias. Sin embargo, esta ha llegado a generar diferentes afectaciones a nivel psicológico a raíz del agotamiento, y además ha generado enfermedades o diagnósticos psiquiátricos, diagnósticos a nivel de salud mental a raíz de padecer o que algún familiar haya padecido este tipo de enfermedades. Algunos datos importantes que él menciona de la Agencia de Salud Pública de Cataluña dicen que las edades mayormente que se ven afectadas por las implicaciones psicológicas del coronavirus son entre 16 y 44 años. Este rango etario es el que mayormente se ve afectado, pues el que mayormente ve afectada su rutina y su proyecto de vida. Obviamente esto no excluye a los niños ni tampoco excluye a las personas mayores, pero la mayor cantidad de afectaciones a nivel psicológico se ve presentada en ese rango etario. Desde el inicio de la pandemia, él explica que se explica en este estudio de este metaanálisis publicado en el Psychiatrical Research, disculpen, hablan y mencionan que se ha triplicado el uso de ansiolíticos con receta médica desde el inicio de la pandemia. Pero no es solamente este dato demasiado importante, sino también que se ha multiplicado por 10 el uso de ansiolíticos que no son prescritos. Es decir, existe un mayor nivel de automedicación a nivel de ansiolíticos en las poblaciones que se han analizado en este estudio, este metaanálisis. Se ha también determinado que hay una prevalencia 3 veces superior a antes de la pandemia de depresión. Hay una prevalencia de ansiedad 4 veces más que antes de pandemia, y que además hay una prevalencia 5 veces superior antes de pandemia del trastorno del estrés postraumático. Obviamente esto se le suma al aumento de la prevalencia de insomnio, de malestares emocionales, y no podemos estar más de acuerdo además con estos resultados del metaanálisis que se realizó en esta revista, porque podemos reconocer que
aunque estamos en una situación bastante complicada y que ya estamos, la humanidad completa está como en una especie de burnout, de agotamiento por todo este proceso de pandemia, tenemos también que reconocer que no estamos en la misma posición que estábamos en un principio de la pandemia. Entonces, es algo bastante interesante, les recomiendo que vean el video de forma completa. Estos son como que algunas estadísticas de las que él habla como psicólogo español. Sin embargo, nosotros dentro del área de la psicología que hemos estado trabajando en en este proceso de pandemia, no podemos negar además de que el aumento de las atenciones psicológicas, el aumento de las llamadas a consultas privadas y públicas eh, eh, han sucedido y han ocurrido ese incremento de la necesidad del venezolano de poder buscar ayuda a nivel de salud mental. Hace pocos. Bien, entonces, luego de problematizar y problematizar y problematizar todo lo que tiene que ver con el coronavirus a nivel médico, a nivel social y a nivel psicológico, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el reto de la psicología? ¿Cuál es el reto del psicólogo dentro de esta pandemia y en estos momentos? Voy a tocar algunos aspectos y voy a tratar de ser lo más breve posible porque quisiera tener un espacio bastante amplio para poder hablar con ustedes sobre la psicología de la salud, psicología hospitalaria, psicología comunitaria, la multi, inter y transdisciplinariedad, la adaptabilidad de la terapia psicológica a nivel online, el trabajo con familiares, el manejo en situaciones en crisis y además el cuidado que debemos tener nosotros como cuidadores. En un primer momento, tenemos que ver cuál es el reto. ¿Cuál es el reto de nosotros psicólogos dentro de cada una de estas áreas que obviamente pueden afectar otras áreas y otros ámbitos de la psicología? Sin embargo, estos tres en particular, de alguna manera engloban parte del reto del psicólogo clínico o el reto del psicólogo en una terapia con un paciente. Dentro de la psicología de la salud, obviamente está la parte de la relación física, de la relación de la salud física y la salud mental. Debemos entender, debemos foguearnos, debemos empoderarnos del conocimiento de lo que está sucediendo actualmente, de qué es lo que está ocurriendo, de cuáles son las últimas cifras, de cuáles son los últimos, de las últimas investigaciones, de qué es lo que propone además las organizaciones, la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, qué es lo que proponen las más amplias organizaciones de salud para poder tener un tratamiento mucho más integral y entender que obviamente el estado mental de nuestros pacientes está siendo afectado por un contexto social y por además una afectación biológica que no podemos, de la cual no podemos escaparnos. Debemos estar además dentro de la psicología de la salud atentos a esas implicaciones de nuevas enfermedades y secuelas, porque obviamente este proceso de pandemia va a traer cola. Y este proceso de pandemia va a traer una cola bastante larga para nuestros pacientes porque sabemos que aunque se genere todo este proceso de vacunación, obviamente el virus va a continuar con nosotros por un tiempo más. Entonces, ¿qué tanta implicación va a tener a nivel de salud mental esta enfermedad y cómo van a ser las secuelas en la humanidad, ¿no? Dentro de la psicología hospitalaria, que es la que mayormente represento por estar trabajando en la unidad de coloproctología del Hospital Universitario de Caracas, es importante que se observan principalmente la atención de pacientes con sintomatología, bien sea leve, moderada o grave, y que esto debe generar bastante cuidado con respecto a al psicólogo, puesto que cada paciente con su sintomatología, bien sea leve, moderada o grave, presenta
un impacto a nivel psicológico de una forma distinta y que cada paciente obviamente es un mundo y por lo tanto debemos abordarlo según su sintomatología sin desvincular la parte física y la parte social. Algunos de los motivos de consultas principales de estos pacientes que se encuentran dentro de la psicología hospitalaria son el miedo, las preocupaciones, la psicoeducación en cuanto a diagnóstico, no solamente del coronavirus, sino de cualquier otro tipo de enfermedad que esté siendo o que esté sirviendo como una comorbilidad con el coronavirus. Y obviamente, de ser necesario, el proceso de duelo y de cuidados paliativos en dado caso de una sintomatología muchísimo más grave del paciente. Aquí parte importante de la psicología hospitalaria está el hecho de entender ese funcionamiento de las comorbilidades en conjunto con el coronavirus, cómo estas comorbilidades pueden complicar y agudizar el coronavirus. Entonces, hay pacientes que a lo mejor no han presentado ningún tipo de síntoma o no han tenido un diagnóstico de COVID-19, pero sí tienen una enfermedad crónica o una enfermedad aguda, pero por estar involucrados en todo este proceso social, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a políticas sanitarias adecuadas, o no tienen acceso al tratamiento, o simplemente no quieren salir de su casa por miedo a contagiarse o porque sencillamente perdieron su empleo y no tienen dinero para comprar el tratamiento. Entonces, fíjense que dentro de la psicología hospitalaria y de la psicología de salud, no solamente debemos atender a los pacientes con COVID, porque este no es el único motivo de consulta que existe ahorita en este momento, ¿no? Sino que también hay muchos otros pacientes que no solamente tienen enfermedades agudas o crónicas, sino que tienen afectaciones por el contexto social que nos envuelve. En este aspecto, la psicología comunitaria nos ayuda mucho, porque los psicólogos también debemos preparar a la comunidad dentro del apoyo social y preparar a la persona para que en conjunto con su comunidad pueda tener el desarrollo de la resiliencia colectiva. Bien, además, hay algo que destacar dentro de todo todo este proceso, es que han surgido muchísimos proyectos nuevos de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que de alguna u otra forma responden a estas necesidades de la comunidad o a estas necesidades desde el ámbito de salud, en donde los psicólogos también podemos participar. Algo que no podemos dejar de lado dentro de ninguna de estas tres áreas, la psicología de la salud, la psicología hospitalaria, la psicología humanitaria, comunitaria o en ningún ámbito de la psicología, es la multi, inter y transdisciplinariedad. El trabajo en equipo del psicólogo es, la habilidad de tener un trabajo en equipo es sumamente importante para un profesional de la salud mental. No solamente incluyendo a varios profesionales de la salud, sino también incluyendo a varias disciplinas y especialidades. Aquí, por ejemplo, les coloco una representación de cómo puede ser un trabajo en equipo dentro de un hospital o dentro de una institución en donde se lleve algún proyecto de psicología de la salud, ¿no? Médicos, enfermeras y psicólogos. Sin embargo, hay muchos proyectos en donde hay trabajadores sociales, en donde hay nutricionistas, ingenieros, sociólogos y fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, terapeutas del lenguaje, muchas otras profesiones y disciplinas y especialidades con las que tenemos que trabajar. Y no es simplemente el hecho de trabajar en equipo por aprender y saber trabajar en equipo, sino cómo el trabajo en equipo nos va a ayudar a darle una mejor atención o una atención integral a este individuo, a este paciente o a la comunidad. Rives en el 2005 plantea el concepto o destaca el concepto de multidisciplina, en donde la multidisciplina habla de la reunión de dos o más disciplinas con el fin de examinar
problemas que sean relevantes a nivel teórico para una de las disciplinas que se configuran. Incluye el objeto del conocimiento, así como las metodologías para su análisis. Es decir, yo me reúno con el médico, me reúno con el trabajador social, me reúno con la enfermera, me reúno con la nutricionista, o de hecho, ni siquiera dentro de la multidisciplinariedad hay algún tipo de reunión, sino que existe un mismo paciente que está siendo atendido por un médico, por un psicólogo, por un trabajador social, por una enfermera, por una nutricionista, y no hay como una complementariedad entre esas disciplinas, ¿ok? Entonces, esto puede suceder no solamente en terapia, sino también puede suceder en una empresa o puede suceder en una organización, como puede suceder en algún proyecto con alguna comunidad, en donde intervengan varias disciplinas. La idea de la multidisciplinariedad, obviamente, habla muy bien del proyecto o de lo que se está haciendo, porque es necesario, además, observar al individuo desde diferentes aspectos, pero la multidisciplinariedad a veces se queda corta si no hay comunicación entre esas disciplinas que hacen vida y que trabajan con este individuo o con esta comunidad. Por eso también se propone la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. La interdisciplinariedad, pongamos que es como un concepto en el medio. Rives propone o indica que la interdisciplina, a diferencia de la disciplina y la multidisciplina, se configura a partir de un encargo social o problemas prácticos derivados de la sociedad. Tales encargados se realizan a partir de una integración del conocimiento, y esto es algo básico en el concepto de interdisciplina. La integración del conocimiento proveniente de diversas disciplinas científicas, del conocimiento práctico y de diferentes tecnologías. En traducción y en resumen, varias disciplinas se unen para estudiar un elemento en particular, pero no solamente, no se unen no se unen de forma ficticia como se veía en el gráfico anterior, en donde cada uno ve al individuo con su perspectiva, sino que hay una integración en el conocimiento. Aquí sí hay comunicación del trabajador social con el psicólogo, del psicólogo con el médico con la enfermera y a la vez con el psicólogo, del nutricionista con el trabajador social y con el médico. Sin embargo, no hay una integración total, ¿ok? No hay una inclusión total del conocimiento. Diferenciemos la integración de la inclusión, ¿ok? Hay una integración. El médico sabe más o menos qué está abordando el psicólogo, el trabajador social sabe más o menos qué es lo que está haciendo el nutricionista y el psicólogo, pero lo que se busca y la idea de trabajar en equipo, en una unidad, en un proyecto, en una organización, en una empresa, es la transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad, en lo que esto comprende, son lenguajes que pueden ser compartidos por las disciplinas empíricas, pero no son cuerpos de conocimientos empíricos en sí mismos. Conviene aclarar que no se trata de la sumatoria de las disciplinas, sino que se trata de la integración, yo diría inclusión de saberes, en donde se apunta a la construcción de un mismo objeto y el manejo de un mismo lenguaje en común entre diferentes disciplinas. Podríamos ver entonces que en el aspecto anterior, cada quien hablaba su lenguaje en particular, veía al objeto de una manera en particular, solamente que se comunicaban, y más o menos cada disciplina sabía qué estaba haciendo la otra. En la transdisciplinariedad hay una inclusión por completo del contenido. Lo que habla el psicólogo, el lenguaje del psicólogo es el mismo lenguaje del médico y el mismo lenguaje de la enfermera, y ahí ustedes pueden incluir además todas las disciplinas que ustedes quieran incluir. Esto es realmente importante destacar porque la transdisciplinariedad pareciera ser en algunos aspectos y en algunos casos una idea bastante utópica. Reunir tantas disciplinas o reunir incluso dos disciplinas que se compenetren de esa forma pudiera verse como una ideología, como algo bastante utópico, como algo bastante fantasioso. Sin embargo, esa
es la lucha de un psicólogo de la salud o de un psicólogo hospitalario cuando trabaja con algún tipo de especialista. Eso es lo que nosotros en algún momento, a lo que deberíamos aspirar los psicólogos, ¿ok? Sin embargo, tenemos la interdisciplina, que también es un aspecto bastante importante y que es lo que pudiese definir de una forma un poco más realista lo que puede ser un trabajo en equipo de un psicólogo hospitalario o de un psicólogo de la salud o de un psicólogo en una organización en donde haya varias especialidades, ¿ok? Es importante que dentro de la psicología tenemos el reto de la adaptabilidad a la terapia psicológica online. Obviamente debemos emplear otras herramientas y aprender nuevos conocimientos para poder generar en el paciente un ajuste ante toda esta situación de pandemia. Tengo entendido también que aquí se han hecho y se han realizado varias propuestas, además que se han planteado varias herramientas para poder llegar a esta adaptabilidad, y es algo positivo porque nosotros dentro de la psicología, al igual que como todo el mundo se estaba tratando de ajustar y todas las profesiones se estaban tratando de ajustar a la condición de pandemia, la psicología no está exenta de eso. Obviamente siempre buscando el profesionalismo y la ética ante todas estas herramientas y nuevos conocimientos. El trabajo con familiares también representa un reto, puesto que ante estas situaciones los grupos familiares están altamente afectados y saben que el trabajo con familiares es de gran importancia porque son el agente, el principal apoyo de la persona que se encuentra enferma o de la persona que se encuentra afectada desde el punto de vista psicológico. Obviamente entendiendo que el aislamiento social, el hecho de que tú estés aislado físicamente, no significa un aislamiento emocional. Dentro de la parte, del manejo de las situaciones en crisis, obviamente un psicólogo no puede estar exento a tener conocimientos de primeros auxilios psicológicos o intervenciones en crisis, o manejo de todo lo que tiene que ver con ideas suicidas o con gestos suicidas, puesto que esto es algo que se ha visto bastante y se ha desarrollado bastante en estas situaciones. Y finalmente, dentro de toda esta problematización, yo le decía a la profesora Purificación, yo vengo a complejizar, yo vengo a problematizar toda la situación y todos los retos que tenemos como psicólogos dentro de este panorama de pandemia. No lo quise dejar de último porque sea menos importante, pero sino más bien quería dejarlo de último para resaltarlo aún más. El cuidado de cuidadores. El cuidado de cuidadores no solamente del área médica, sino nosotros mismos. Dentro de los materiales que la profe Purificación les compartió por el chat, están un link en donde se puede descargar un conjunto de guías planteadas por la Organización Panamericana de la Salud y por la Organización Mundial de la Salud, en donde no solamente hay cuidado de cuidadores, sino también hay guías para padres, hay guías para hacer primeros auxilios psicológicos, para hacer atenciones en crisis, que nos pueden servir como estas herramientas para poder responder a estos retos que tenemos como psicólogos. Sin embargo, este en particular, el que se está presentando en pantalla, se encuentra dentro de una de las guías mandadas por el chat y es el cuidado de la salud mental del personal sanitario durante la pandemia del COVID-19. Dentro de este formato se detallan 6 indicaciones principales, es un folleto bastante chiquito, bastante pequeño, que concentra de alguna u otra forma en lo que ya nosotros sabemos que debemos prestar la atención, pero que a veces olvidamos, ¿no? Cuidar las necesidades básicas, descansar, mantener el contacto familiar y social, la autoobservación de emociones y sensaciones, limitar la exposición a los medios, porque sabemos que el COVID-19 tiene una cualidad bastante mediática y obviamente no podemos estar exentos de buscar ayuda psicológica si lo necesitamos. Además, debería ser en este tipo de situaciones en donde nos sobrecargamos muchísimo más de cosas, algo imperante para un psicólogo que está atendiendo y para un psicólogo que está
en proceso de atención y terapia psicológica. En particular, dentro de este aspecto, quisiera destacar todos aquellos cuidadores dentro de los profesionales de la salud mental que han sido afectados por el COVID-19. En particular, admito y soy una de las que ha sido afectada por este virus. Afortunadamente estoy ya en la fase post-COVID y en la fase ya recuperada, más de 2 meses ya afortunadamente. Y creo que el impacto de un profesional de la salud mental en estos aspectos, presentando esta sintomatología, acercándose de lleno a lo que pueden vivir los pacientes dentro de un hospital, dentro de una clínica o incluso con sintomatología leve que están en aislamiento, es bastante importante y bastante enriquecedor de destacar porque se vive la angustia, se vive la preocupación, se vive la frustración y como no estamos exentos a ello y antes de ser psicólogos somos personas, somos mujeres, somos hombres, somos comunidad, somos hijas, hijos, padres, hermanos, hermanas, novios, esposos, esposas. eh, Antes de ser psicólogos, somos personas. Y esto también nos afecta a nosotros. Y esto yo creo que también es uno de los mayores retos que tenemos los profesionales de la salud, que es entender que esto también nos puede afectar a nosotros, así nos cuidemos como nos cuidemos. Tomando las medidas que tengamos, por algún descuido o por alguna circunstancia, puede que nos contagiemos. Y dentro de esto también es importante el hecho de buscar ayuda psicológica ante este tipo de situaciones. Porque obviamente al no estar exentos del COVID, tampoco estamos exentos a las diferentes secuelas y a las diferentes implicaciones e impactos psicológicos que el COVID trae consigo, ¿no? Entonces, con esto quiero finalizar problematizando aún más todo este tema de la psicología de la salud y la psicología, la salud y la sindemia, eh, porque tenemos mucho trabajo. Nosotros como profesionales de la salud tenemos muchísimo trabajo por delante. Actualmente tenemos trabajo, pero por delante se nos viene muchísimo más trabajo porque las secuelas y las complicaciones que trae este virus a nivel psicológico, a nivel social, nos van a generar bastantes retos dentro de la parte de la psicología y aún más ahorita con la situación y la condición en la que estamos en Venezuela. Entonces, paso a la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, Andreina, por tu participación. Hay preguntas, pero antes me gustaría agradecer a Gualesca Vallenilla y a Claudia Belgrabé, estudiantes de la opción de Psicología Clínica, que nos acompañan en la parte de logística del día de hoy. Agradecer a Noelia Peñalosa, Taniusca Tobar, Estefanía García, Mariana Márquez y Dubrasca Ramos, que forman parte de nuestro equipo de logística en general. Y bueno, agradecerle a la Federación de Psicólogos Venezuela, que es quien nos permite la plataforma Zoom para esta actividad. Hay 2 preguntas en el público, una la realiza Jean Paul y otra Andrés Abreu. A mí me gustaría, en la medida de lo posible, Jean Paul, por favor, que realizaras tu primera pregunta. Tienes un comentario muy interesante después, pero vamos a empezar con las preguntas. Damos la bienvenida, ofrezco disculpas al doctor Arturo Rodríguez, que nos acompaña y que ya estas preguntas le fueron enviadas para que pudiese responderlas, ¿no? Jean Paul, ¿quieres hacer la pregunta en público, por favor? Jean Paul. Bueno, voy a hacerle la pregunta, va dirigida al doctor Arturo Rodríguez. Jean Paul preguntaba si era posible que la prueba resultase negativa a pesar de que una persona presentase toda la sintomatología de COVID.
¿Aló? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, sí. Buenas tardes, yo te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Como que sí puedo participar. Yo me decía, podía desactivar la opción del micrófono. Disculpas de antemano, pero no sé si aún me escuchan, ¿sí? Me escucha muy bien. Bueno, don Arturo, pues nada, yo pregunté cuando usted hizo la participación, hice la pregunta con respecto al COVID como tal, porque yo tuve la sintomatología total, toda, aún la tengo, muy reciente, hace poquito, pero me hice el hisopado y me salió negativo. Entonces, se habla de una falsa, de un negativo. Entonces, no sé, tenía en cuenta que esa es una de las pruebas más, como más fehacientes y el porcentaje es muy mínimo de error. Entonces, no sé si de pronto la cantidad de pruebas que se hacen. Muchas gracias por tu pregunta. Buenas tardes. Primero, tienes que saber que en medicina nada es absoluto. En medicina 2 más 2 no es 4. Lógicamente, esa prueba es muy efectiva, pero no es 100% segura. Esa prueba que te hiciste de hisopado tiene un margen de error muy mínimo de apenas menos de 1%. ¿Qué es lo que te recomiendo en este caso? Que te realices la prueba en otro instituto, en otro centro, porque si presenta la sintomatología, hay una alta probabilidad que si tengas la enfermedad del COVID, es lo que te puedo recomendar. Pero si hay un pequeño margen de error, pero es muy poco probable. ¿Sí me escucharon bien? Sí, Ok, ya, no, gracias. gracias. Disculpen, es que teníamos una dificultad técnica, ya podemos. Gracias, Jean Paul. Hay una pregunta de Andrés. Andrés, si eres tan amable, por favor, ¿puedes leer tu pregunta? ¿Cómo están? Buenas tardes. No sé si se escucha bien porque estaba buscando mi micrófono y no lo consigo. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, Ok, Andrés. Adelante, por favor. gracias. Bueno, ante la cantidad de vacunas y las noticias permanentes de que vamos a tener que estarnos eh, vacunando cada año o cada tantos meses, aparentemente, mi pregunta es, ¿cómo terminaron las pandemias, anteriores que usted explicó, cólera, la peste bubónica, etcétera, ¿no? Esa es mi pregunta, porque pareciera entonces que si no nos vacunamos todos los años, nos morimos, pues. Esa es mi impresión. Buenas tardes, gracias por la pregunta. En una parte de la presentación comenté que actualmente la mayoría de las pandemias o endemias que se ha presentado en el mundo no tienen cura ni tampoco vacuna. El ejemplo que das del cólera, en el mundo todavía existe casos de cólera, lógicamente muy escasos, muy pocos, muy mínimos, pero esa enfermedad todavía está presente en la Tierra. Con respecto a la peste bubónica, hay que saber que esta proviene de la pulga de la rata del roedor. A través de los años, el ser humano hizo la urbanización de sus calles, de sus casas, y eso causó que disminuyera la población de las ratas y por ende las pulgas, la propagación de la enfermedad a través de ese insecto.
Que yo te quiera comentar que en la actualidad hay 0 casos del peste bubónica, no te lo puedo confirmar, pero sí estoy seguro que por lo menos hay una pequeña cantidad de casos al año presentes de esa enfermedad, pero que no se reporta. ¿Por qué? Porque todavía hay ratas, todavía hay roedores en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Entonces hay que tener mucha paciencia porque la mayoría de las pandemias no han desaparecido al 0% de nuestra faz de la Tierra hasta que nos aparezca la cura y o la vacuna de la misma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Jean Paul, hacías un comentario en el chat. ¿Serías, por favor, tan amable, que era un comentario problematizador con respecto a la Asociación de la Salud Mental y el confinamiento? ¿Puedes hacerlo en público, por favor? Sí, claro. Bueno, sí, sí, llego a tener memoria hoy. Yo hablaba de que, pues nada, en estos momentos es recurrente la información y es muy recurrente aquella información mediática con respecto a se murieron tantas personas, en todos los países lo vemos, se murieron tantas personas, hoy hay tantos contagiados, por supuesto eso le suma a nuestra, como a nuestra estadística, con respecto a todo y a nuestra problemática como ser humano, porque también me debo de incluir, porque de verdad esta enfermedad yo no la había sentido hasta hace muy poco y la realidad psicológica y biológica dentro de mí cambió totalmente debido a ella. Pero entonces ya un poquito más hacia la pregunta que yo hacía, era que se habló de estadística, se habló de que aumentó la estadística, pero sorprendentemente muchas de las personas que están buscando esta ayuda psicológica, creería yo que la estadística, pero algunas de ellas se ve abultado, pero resulta que tenían depresión, tenían ansiedades, que no estaban siendo tratadas y que producto de este confinamiento total que nos dieron algunos países, pues se vio como más rezado, se vio como más resaltado y por ello ellos entendieron que la búsqueda de nuestra ayuda o de nuestra colaboración para poder sobrellevar todo esto era significativa y por ello creería yo, y esa es mi pregunta, si ustedes también lo consideran, que es relevante entender que dentro de esa estadística pudiera existir cierta cantidad de pacientes que sí necesitaban la ayuda, que sí se presentaba la patología, pero que esperaron hasta este detalle para poder, y hasta todo este circo mediático que hay para poder entender que la ayuda la necesitaban antes, hace 2, 3 años atrás. Jean Paul, tú lo... Sí, discúlpame un segundito, Andreina. Jean Paul, tu propuesta ok, en síntesis, disculpa, apunta a que el cuidado de la salud mental no era considerado una prioridad antes de la pandemia y ahora eso todo lo que vemos es en parte tiene que ver con esa situación. Disculpa, Andreina, ya te paso la palabra. Ajá, Jean Paul. Disculpa, se cortó un poco la comunicación, no entendí la primera parte. Ok, la primera parte es si tú consideras que el hecho de que la salud mental no fuese considerada una prioridad antes de la pandemia es un elemento problematizador que está apareciendo en este momento. Esa es un poco el planteamiento. Sí. Nosotros como psicólogos entendimos en algún momento de la carrera, yo lo entendí, que no se le daba la prioridad y que no se le daba la importancia relativa que tiene la salud mental dentro del ser humano, a pesar de que pues vemos que estudiamos muchas personas esta carrera. Pero sí, en resumen es eso. Antes no se le daba la importancia que se le da ahora, tan abultada en estos momentos. Jean Paul, silenciaste el micrófono.
No, ya había preguntado antes. ¿Sí me escuchan? Ok, perfecto. Sí, ahora sí, hubo un momento que se silenció. Ok, perfecto. Entonces, bueno, Andreina, adelante. Disculpa. No se preocupe. Bien le dio el contexto a la pregunta. Yo creo que, bueno, en realidad cualquier conceptualización ante este aspecto creo que es sumamente subjetivo, ¿no? Yo creo que, sobre todo para la población venezolana, estoy de acuerdo con ya. Yo siento que en estos momentos se les está dando mayor importancia a la salud mental porque estamos en una situación de crisis. No podemos negar que estamos en una situación de crisis. Y que obviamente las condiciones en las que estamos, en el país en el que estamos, obviamente agravan muchísimo más la situación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? En el país en donde estamos, creo que sí, esta condición de pandemia ha hecho que por agravar la ascensión. Sin embargo, creo que no es la suficiente. Creo que aún falta todavía camino por recorrer en la cultura venezolana para que se le preste atención a la salud mental. ¿Qué sucede a lo mejor en otros países en donde se le da una mayor importancia a la salud mental, en donde la psicología está dentro de los hospitales, en donde la psicología, nosotros aquí también estamos dentro de los hospitales, dentro de las clínicas, pero se le da una importancia a nivel médico, a nivel de salud, se le da prioridad hasta incluso dentro de la parte del seguro, ¿no? Cosas y cuestiones que aquí tenemos, pero a lo mejor se desconoce y no tenemos ese, y yo creo que una palabra que yo siempre, que ahorita estoy utilizando mucho es el empoderamiento de la información, ¿no? Ahorita el venezolano no está empoderado con respecto a la información de su salud mental o con respecto a su salud mental. Y yo creo que en Venezuela la cultura del venezolano afecta mucho eso. Y ahorita, en condiciones de pandemia, en donde hay muchas más dificultades, en donde los problemas sociales, los problemas económicos y políticos agravan aún más la situación, es cuando vemos que en situaciones de crisis los pacientes van y abordan, abordan toda la sintomatología porque ya están en crisis. Sin embargo, yo creo que parte de los retos, y excelente Jean Paul que haya hecho ese comentario, porque parte de los retos que nosotros tenemos como psicólogos es aumentar la prevención a nivel de salud mental, porque creo que es una de las cuestiones que tenemos que empezar a abordar. Porque el venezolano espera a tener 5, 6, 7 ataques de pánico para ir al psicólogo? ¿Por qué tienes que esperar a tener algún tipo de idea suicida o gesto suicida, o que el niño te presente algún tipo de comportamiento inadecuado en donde dañe a alguien más o se afecte al mismo para poder ir a un profesional de la salud mental? ¿Por qué tenemos que llegar hasta ese punto? Cuando podemos nosotros prevenir o cuando podemos entonces también estudiar y empoderarnos de nuestra salud mental. Creo que es algo importante y creo que también representa un reto para nosotros como psicólogos, la prevención en la parte de la salud mental, que es vital, además. Gracias, Andreina. Te diría, Skinner, que la conducta del venezolano es una conducta gobernada por contingencias y no por reglas. Hay una cultura popular donde basta que coloquemos una regla para que inmediatamente la regla tenga todas las variantes, por no decir la palabra coloquial, que son los caminos verdes. Ahora, de alguna manera es un comportamiento muy adolescente. Si uno se va a la parte evolutiva, ahí te das cuenta lo joven que puede ser Venezuela como país y lo joven que puede ser el colectivo venezolano, ciertamente, ¿no? Y de alguna forma estás aludiendo a lo que sería la toma de conciencia, pero la toma de conciencia empieza con una pregunta que nos está haciendo aquí Castañeda. No sé si es Antonio Castañeda, ofrezco disculpas porque dice Castañeda. No sé si quieres hacer el planteamiento a micrófono abierto. Hola, buenas tardes. No es Antonio Castañeda. Es Ana Mil Cristina. disculpas. Ana Cristina, ¿cómo estás, Ana Cristina? Bienvenida. Por favor, hacer tu pregunta. Hola. En micrófono, ¿sí? Claro. Buenas tardes, muchísimas gracias de verdad por esta excelente
oportunidad. En relación con lo que se viene tratando, efectivamente, la parte de cuidado de la salud mental de quienes ofrecemos esa atención implica un compromiso personal con el autocuidado, ¿no? Pero también sería importante contar con programas estructurados que ofrezcan o faciliten la posibilidad de tener acceso y tener bien claros que nos permitan a los que estamos ofreciendo este apoyo tener también acceso a programas de atención. Yo conozco si en este momento hay proyectos orientados en ese sentido, pero quería checar si existen en alguna institución oficial o no, programas o proyectos orientados a ofrecer esa atención a los profesionales del área. Nos llevamos tu inquietud a nivel de lo que es el departamento. Tenemos indudablemente líneas de investigación que apuntan a cuidar al cuidador. En el marco del programa de psicólogos voluntarios contamos con la posibilidad de supervisar a aquellas personas que así lo soliciten, y a nivel, si se quiere, también de contacto particular, existe la posibilidad de supervisión, que creo que es un elemento que no está muy publicitado en lo que es el ejercicio clínico. La supervisión implica no solo el acompañamiento en la asesoría de los casos, sino también el acompañamiento protectivo al psicólogo propiamente dicho. Y creo que el programa formal como tal, tienes toda la razón, Ana Cristina, tenemos un elemento en particular, un programa en particular que uno diga cuidar al cuidador. Se investiga, se dice, se comenta, pero en las escuelas de psicología, que es donde empezamos el proceso de formación, cuando uno se gradúa, pues hay tips, hay elementos, pero no hay un programa sistematizado. Nos llevamos tu inquietud, porque precisamente de lo que se trata también esta actividad es de generar propuestas de trabajo que respondan a necesidades básicas en el colectivo de psicólogos o estudiantes de psicología de Venezuela. No sé si con esto ¿estás satisfecha? ¿Quisieras agregar más, por favor? Sí, no, muchísimas gracias. Sí, bueno, la parte esta de las asesorías, sí las conozco en la parte como tal. No sabía, por ejemplo, y yo formo parte del programa de psicólogos voluntarios y no sabía que estaba contemplado dentro del programa, pues, algún tipo de acompañamiento en ese sentido, ¿no? Sí, pero sí. Muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad de comentarlo. Como parte del programa de psicólogos voluntarios está el espacio abierto para la solicitud de supervisión y asesoría, si así fuese el caso. Partimos del marco de que las personas que forman parte del programa son psicólogos graduados y que, bueno, ellos conocen, ustedes conocen como todos, en qué momento debemos pedir ayuda, como decía Andreina. O sea, en qué momento tenemos que sonar la campana y decir, este es mi límite, necesito revisar el límite, necesito hacer defusing y debriefing, si recuerdan, en los primeros auxilios psicológicos, para poder continuar. Entonces, están invitados quienes formen parte del programa de psicólogo gusto, nosotros lo podemos acompañar. El tiempo apremia. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias a ti. Gracias a ti. ¿Quieres hacer algún otro comentario? Adelante, quería hacer un comentario, profe. Con respecto a eso, aprovechando, porque la idea de problematizar toda esta situación también es ver qué surgía de los psicólogos que estaban participando, y fíjese que esto es que desde lo que usted está comentando puede responder un poco a esta necesidad del psicólogo, pero yo también desde mi posición dentro de la junta directiva del Colegio de Psicólogos de Distrito Capital pudiera llamar la atención en ese aspecto y hacer equipos y grupos de trabajo
en donde o sea, como que se visualice y se tenga como proyecto esto, el cuidado al psicólogo, ¿no? Porque nosotros como dentro de la Junta Directiva del Colegio de Psicólogos Distrito Capital, lo que más nos importa son nuestros agremiados. Entonces, importante, ¿qué está haciendo, qué está pasando que el psicólogo está yendo a terapia, no está yendo a terapia, se está atendiendo él, está prestando atención a su salud mental? Y creo que es en parte algo que pudiésemos abordar desde el Colegio de Psicólogos. Y bueno, es una propuesta que de hecho me voy a llevar para que el presidente lo revise y podamos ver cómo podemos atender a nuestros agremiados desde ese punto de vista. Excelente, Andreina. Esa es la ventaja de tener representantes del gremio como ponentes. Indudablemente, la información llega de primera mano. Con respecto a la propuesta transdisciplinar, Andreina, bueno, conocemos que ese es el norte del departamento, ¿cierto? Nosotros tenemos una propuesta epistémica muy clara, pero sin duda alguna apuntamos a lo transdisciplinar. ¿Cuál crees tú que sería el siguiente paso? Porque gráficamente tú lo señalabas, es la construcción de un conocimiento compartido, de un conocimiento común. ¿Cuál sería el siguiente paso? No solo para Andreina, aquí estamos un grupo selecto de Carlos Arturo. Exacto. Así que, bueno. Exacto. Fíjate que yo he pensado mucho con respecto a eso. Creo que es una línea que dentro de la unidad nosotros hemos tratado de marcar bastante bien desde, bueno, hasta incluso desde cuando yo estaba en pasantías. Creo que tenemos una línea bastante firme que no toda unidad de un hospital pudiese jactarse de esto, ¿no? Sin embargo, creo que todavía tenemos mucho camino por delante para llegar a la transdisciplinariedad. Entonces, como todavía siento que nos falta para llegar a la transdisciplinariedad, no sabría qué pudiera venir más allá. Yo creo que lo que nos mueve dentro de la unidad es la atención integral del paciente. Y esta atención integral también creo que nos va a llevar en algún momento a la transdisciplinariedad y a lo que venga después. Pero sí siento que nos falta, a pesar de que sea nuestra meta y está en nuestra línea, así como que está al frente de nosotros, creo que todavía nos falta caminar un poquito más para llegar a eso. Jean Paul, adelante. Buenas. Sí, en realidad iba prácticamente a decir lo mismo que ella, aunque en algún momento cuando yo hice las pasantías comunitarias, yo soy egresado de la Universidad de Acambú, recuerdo habérselo dicho, no sé si ustedes han conocido al profesor Laurentín, Guillermo Laurentín, egresado de la UCB casualmente. Yo se lo comentaba a él y le decía que bonito sería que dentro de la carrera no solo estuviera el periodo de pasantías normales, sino que nosotros hiciéramos desde la parte psicológica una ruralidad que hacen todos los médicos, porque todos los médicos la llegan a hacer, en la cual nosotros tuviéramos que llegar a esos espacios donde pues la cultura es un poco más rudimentaria, donde las personas pues tienen un pensamiento totalmente diferente, siempre los locos son los que van al psicólogo, y yo se lo comentaba a él y me decía que era una propuesta que se podría llevar al Colegio de Psicólogos de Portuguesa, y de hecho está allí. Ahora me doy cuenta de que ustedes están con el mismo pensamiento, estamos como en la misma línea, y yo creo que no era el único que se sentía así, porque lo sentía necesario, sentía que necesitamos estar, y no es solo por ver una serie en la cual de pronto hay muchos médicos y de pronto aparece un psicólogo en la emergencia. Nosotros no teníamos, por lo menos yo no conocía lo que era la psicología de emergencias como tal, y la psiquiatría que también está. Y de verdad que me fascina bastante que estemos en esta línea del tiempo en el cual estamos todos como que en la misma estructura, estamos en la misma línea, con el mismo horizonte, y escucharlo de parte de Andreina, escucharlo de parte de usted. Ya usted en algún momento anterior me dijo que la federación estaba en buenos pasos
para crear como un consenso con todos los países. Y de verdad que debo felicitarlos. Tengo otra vez que quitarme el sombrero delante de todos ustedes, porque de verdad para mí es un orgullo escuchar que Venezuela está haciendo todos los pasos que está haciendo, que siento que estamos abriendo algo que alguien no quiso abrir en ningún momento y que ahora esta caja de Pandora se está abriendo y la luz es súper, súper interesante de ver. Muchísimas gracias, Jean Paul. Bueno, sin duda alguna, la psicología todavía es una disciplina muy joven. Quizás la primera transdisciplina entre los diferentes enfoques que se arropan bajo el rótulo de psicología. Quizás por ahí tenemos que empezar, en la búsqueda de un objeto común para el psicólogo y en la búsqueda de un método, que sea el método más eficiente y más eficaz. Bueno, nosotros queremos darle las gracias a Andreina, como si Andreina desde casa. Bueno, muchísimas gracias. Excelente ponencia, Andreina. Le damos las gracias al doctor Arturo Rodríguez, que dispuso de su tiempo para acompañarnos. Les damos las gracias a ustedes, pero bueno, el tiempo apremia y ya son las 4 de la tarde, entonces debemos dar por culminada la actividad. Recuerden, por favor, llenar su cuestionario de asistencia para que puedan recibir la credencial y los invitamos a participar en las siguientes actividades. La semana que viene va a estar con nosotros el licenciado José Alexander Ftas, hablando sobre tiempos de sindemia, y posteriormente vamos a tener a el licenciado Kendor Galvis hablándonos sobre suicidio. Bueno, muchísimas gracias nuevamente para todos. Hasta luego.